Muy buenos días, mis apreciadísimos estudiantes de los octavos años. Un gusto volvernos a saludar por medio de esta plataforma YouTube, cuyo objetivo, ya saben ustedes, es afianzar los conocimientos para aquellas personas que todavía les quedó alguna duda cuando estuvimos presentes en la clase de Zoom. Y también está dirigida para aquellos que no pudieron estar presentes en esta clase y de todas maneras quieren aprender, quieren afianzar sus conocimientos, a más de tener las herramientas necesarias como son la clase en Zoom y también los tips de materia. Bueno, pues mis chicos y chicas, bienvenidos. Vamos a tener una clase súper corta. En la clase anterior nosotros ya habíamos visto los dos casos especiales de la de la resta o sustracción de números enteros. El caso número uno que decía, cuando a un número positivo le restamos otro factor positivo. El caso número dos, cuando a un factor positivo le restamos un factor negativo. Ahora vamos a estudiar el tercer caso, en el cual hacemos referencia que a un factor negativo le restamos también otro factor negativo. Por lo tanto, identifico si corresponde a este caso, en este ejemplo, en el ejemplo número uno. Factor negativo el minuendo, factor negativo el sustraendo. Muy bien, por lo tanto, sí puedo operar. Recuerdo que la resta o sustracción de números enteros prácticamente se convierte en una suma. Por lo tanto, empiezo que menos 3. Recuerde que los factores negativos siempre se colocan entre paréntesis. Menos 3 se convierte en una suma. Esta resta sería menos 3 más. El sustraendo, cuando se convierte en una suma, cambia de signo. Como es negativo, se convierte en signo, se convierte en factor positivo. Menos 3 más 4. Muy bien, y tengo una suma de números enteros con diferentes signos. Cuando yo tengo números enteros con diferentes signos, se realiza la operación. Y resto el número mayor del menor. 4 menos 3 es igual a 1. Comparo los dos factores a ver cuál tiene mayor valor, porque eso me dice la ley de los enteros. En una operación, en una suma de números enteros con diferentes signos se restan y se coloca el signo de aquel número que tenga mayor valor absoluto. El 4 es mayor, por lo tanto su resultado es positivo, más 1. ¿Sí o no? Facilísimo. Yo les dije que esto iba a ser una continuidad de lo que habíamos hablado en la clase anterior. Por lo tanto, este es súper sencillo, súper fácil. Les había garantizado que esta clase iba a ser extremadamente sencilla y el video iba a ser súper corto para que usted aprenda. Segundo ejemplo. En el ejemplo número 2. Factores negativos, le voy a restar otro factor negativo. Por lo tanto, al tener factores negativos, se convierte, por lo tanto, la resta de números enteros se convierte en una suma. Y tengo menos 65. El primer término escribo como está, menos 65. Entre paréntesis porque es negativo. Se convertía en una suma más. El segundo factor o sustraendo pasa, al ser suma, pasa cambiado de signo. Menos 80 se convierte en más 80. Y tengo una adición de números enteros con diferentes signos. Cuando son diferentes signos se restan y va con el signo de mayor valor. ¿No es cierto? Por lo tanto, 80 menos 65 es igual a 15. El signo entre las cantidades de mayor valor es positivo, por lo tanto, la respuesta es positiva. No le voy a colocar ni el signo positivo porque automáticamente sé que es positivo. En la siguiente operación, ya me adelanté, me he olvidado de borrar, bueno, está adelantado. Muy bien. Factor negativo el minuendo menos factor negativo el sustraendo, por lo tanto se convierte en una suma. Coloco como está el minuendo, es decir, el primer factor, menos 276 más. El factor negativo pasa a ser factor positivo, más 140, ¿no es cierto? Sí, como era negativo pasa a ser positivo.
Tengo una operación de números enteros con diferentes signos, por lo tanto resta. Vamos a ver, 276 menos 140, que me da igual a 136. Comparo. Esta cantidad es mayor que el 140 y tiene signo negativo, por lo tanto la respuesta será negativa. ¿Sí? Hasta ahorita manejando ley de los enteros y realizando con los casos anteriores que son similares, no cambia nada. Por eso esta clase era súper chaucha, como usted dice, es chauchita esto. Muy bien, y vamos con el último ejemplo. Menos 3.580, menos 3.852, factor negativo. Le resto a menos 5.000, que también es un factor negativo. Cumple la condición para realizar la operación. Escribo la primera cantidad, 3.800 menos 3.852. Se convierte en una suma, esta resta o sustracción se convierte en una suma, y este número negativo pasa a ser positivo, más 5.000. Esto será igual a... Muy bien. Una suma o adición de números enteros con diferentes signos restan. 5.000 menos 3.852. Es igual a 1.148. Esto es igual a 1.148. Comparo las cantidades, positivo y negativo, por lo tanto queda ahí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Fácil o difícil? ¿No es cierto? Súper fácil hasta aquí. En este ejemplo, en el caso 3, ¿no es cierto? Mire, el caso 4 vamos a manejar con los mismos ejemplos. Es así que me esperan un minutito hasta transformarle las cantidades, ¿ya? Muy bien, para este caso 4 vamos a manejar los mismos ejemplos, solo que han cambiado algunos signos. Y vamos a ver, ¿qué nos dice el caso 4? A un factor negativo le restamos un factor positivo. Es decir, en el ejemplo 1, factor negativo el 3, factor positivo menos 4. Mire que aquí está el menos 4 sin ningún signo, por lo tanto es positivo, y realizo la operación. Recuerdo siempre la regla general, que la sustracción de números enteros se convierte en una suma, es decir, menos 3, primer término negativo, menos 3, que suma este signo, este factor llamado sustraendo, el segundo factor, pasa la suma pero cambiado de signo. Si es positivo, pasa siendo negativo. 3 más menos 4. Tengo una adición de números enteros con signos iguales. ¿Qué operación se realiza? Se suman, pero se antepone el signo que tienen en común. Menos y menos, el signo en común es el menos. 4 más 3, 7. Acertado. Ley de los números enteros. Segundo ejemplo. A un factor negativo le voy a quitar un factor positivo. El 80 es positivo. No tiene ningún signo aquí. Por lo tanto es positivo. Transformo en suma esto. Por lo tanto tengo primer término menos 65. Le escribo como está. A este le sumo. Se transformó en suma. El segundo término le sumo. Es positivo. Pasa la suma como término negativo. Es decir, menos 80. Y tengo que 80 más una suma de números enteros con signos iguales. Por lo tanto, suman y antepongo el signo en común. Signo en común el menos. Por lo tanto, la respuesta va a ser negativa. Sumo sus factores. 80 más 65, 145. Resuelto. Mire que está facilísimo. No tengo en dónde perderme. Caso 3 y 4 similares al 1 y al 2. Se alteran los signos nada más. Eso es todo. Si es que usted chequea cómo se opera, solamente cambian el orden de los signos. Muy bien. Ejemplo 3. Factor negativo, le voy a restar un factor positivo. Correcto. Se convierte en suma
y tengo que 276 sumado más, porque se transforma en una suma, 140, el segundo factor es positivo, pasa siendo negativo. Perdón, aquí era menos 276 menos 140. Tengo una suma o adición de números enteros con igual signo, por lo tanto suman, ¿no es cierto? Y va con el signo en común. ¿Cuál es el signo en común en este caso para los dos factores? Es el signo menos, por lo tanto será igual a menos el signo en común, 276 más 140, 416, menos 416. Y en el último ejemplo es igual, identifico primer factor negativo, segundo factor que le voy a restar es positivo. Le transformo en una suma, por lo tanto tendré menos, escribo como es el primer factor, menos 3852. A este le voy a sumar más, porque se transforma en suma esta resta, los 5000 más 5000. Perdón, más 5000, pero el 5000 es positivo, pasa siendo negativo, más menos 5000. Suma de números enteros con igual signo, suman, pero acompañado del signo en común negativo, este sería igual 5000 más 3852 a 8852. ¡Eureka! Totalmente fácil. Este tipo de operaciones que nosotros vimos hoy día tiene mucho que ver con el caso 1 y 2. No tengo en dónde confundirme. A pesar de ello, si tengo una confusión, retrocedo a mi video de YouTube y voy viendo en qué parte fue la que no pude comprender. ¿Ya? Mire, le he tratado de facilitar la clase de lo más breve posible, pero asimismo con unos ejemplos súper prácticos donde que usted vaya desarrollando. Quiero desearles un lindo fin de semana. Ámeles mucho a sus papás. Ellos se sacrifican mucho por usted. Trabaja en sol, en aguas, bajo presión de sus jefes. A veces no hay trabajo, a veces los tiene, pero ellos están pendientes de ustedes siempre. Hónreles, respételes, dedíqueles un tiempo, converse con ellos y ayúdeles en cualquier actividad que haya de la casa. Apóyense en familia. Ese es un verdadero trabajo en equipo. Segundo, de gracias a Dios por todas las cosas que usted tiene. No nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado un techo en donde vivir, no nos ha faltado la oportunidad de estudiar que mucha gente no tiene, muchos jóvenes y niños no pueden acceder a unas clases. Tercero, ¿sabe qué? Dele gracias a Dios porque tiene la vida y tiene la salud. Cuarto, haga el bien sin mirar a quién. Siempre trate de dedicarle o hacerle un bien a cualquier persona. Parte de hacer un bien también es dedicarles tiempo, escucharles. A muchas personas están con ansiedad, con depresión, que no tienen con quién conversar. Pues convirtámonos nosotros en el ángel de esa persona y llegar a dedicarles, a darles nuestro tiempo. Quinto, dedique tiempo a toda actividad. Un tiempo para jugar, un tiempo pequeño para jugar, un tiempo para estudiar, un tiempo para ayudar, un tiempo para divertirse. No. Que Dios les bendiga, un lindo fin de semana y un abrazo gigante. Cuídense. Buenos días.